Buenos días, buenas tardes. Les mando saludos a la comunidad universitaria, la Vallecana, UNEC, MPC y a todas las personas que se reúnen para esta presentación del último libro de Gustavo Gutiérrez, el libro pues titulado Vivir y Pensar, el Dios de los Pobres. Me imagino que conozco a varias personas ahí reunidas, pero en caso que no conozcamos, déjeme presentarme brevemente. Me llamo Leo Guardado, nací en El Salvador, en las montañas de Chalatenango, pero por razones de la guerra civil de los 80, con mi madre tuvimos que huir en el año 91, caminando a los Estados Unidos, donde ya llevo más de 30 años viviendo. Así es que si el español, si se me traba la lengua en hablar extemporáneamente, pues disculpas, pero sé lo que quiero decir, aunque a veces no me sale muy bien. Soy profesor en la Universidad Jesuita de Nueva York, que se llama Fordham University, y trabajé cercanamente con Gustavo. Fui su estudiante y después su asistente y colaborador en varias cosas. Me gustaría empezar estos minutos con ustedes con un texto breve que he escrito, más formal, de la teología de Gustavo. Y después hablar más libremente sobre el impacto de Gustavo en mi vida, a estilo testimonial. Y al final, pues, entrar más a los temas del libro y los desafíos que nos deja. Y ojalá, pues, que se interesen en comprarlo, pero más que todo en leerlo y compartirlo con otras personas. Como ustedes saben, Gustavo arrugaba la frente y las cejas cada vez que la gente hablaba de un fallecido como alguien que se ha ido a la casa del Padre. Al escuchar expresiones que son tan comunes, Gustavo preguntaba, ¿y esta casa qué es? Ya ha pasado casi un año que Gustavo hizo su propio tránsito, pero yo no voy a decir a la casa del Padre. No quiero que arrugue esa frente. Más bien, Gustavo continuó su transformación en la muerte, con lo que creemos en fe que es la nueva vida en Cristo. O en las palabras de San Pablo, una transformación de gloria en gloria, que en la teología mística de Gregorio de Nisa es un progreso eterno hacia el misterio infinito de un Dios amoroso, que en cuya casa siempre ya vivimos. Comienzo con esta observación sobre la vida en esta casa del Padre, en esta nuestra casa común, como decía el Papa Francisco, porque muchas de las ideas teológicas que Gustavo nos regaló a lo largo de su vida tienen que ver con replantar nuestra relación con este mundo, con este tiempo, con esta humanidad amada y sufriente, en la que nos enseñó a encontrar el reino de Dios. En contraposición a una historia de dualismos espirituales que separan la materia del espíritu, nuestro tiempo del tiempo venidero o la salvación eterna de las luchas históricas por la liberación, Gutiérrez nos ofreció una teología encarnada y desarrolló las implicaciones de un Dios que se hace carne para habitar entre nosotros. El acento de su teología no estaba en una carne humana genérica en la que Dios se hace presente, sino más bien en los pobres, en personas y comunidades concretas que de mil maneras viven en el umbral de la vida y la muerte. Es la opción preferencial de Dios por los pobres, tal y como se revela en las Escrituras, lo que orientó toda su reflexión teológica sobre la tradición cristiana y el discipulado. Es desde la cercanía a los pobres que Gustavo pronunció palabras creíbles sobre el amor universal de Dios por todas las personas y por toda la creación. Yo conocí a Gustavo en el 2006, cuando yo era un estudiante de maestría en la Universidad de Notre Dame, que tomé una clase de doctorado sobre las casas. Digo una de esas cosas en el prólogo del libro, así es que ahí pueden ver un poco más los detalles. Yo estaba interesado en la patrística, en esos primeros siglos de la Iglesia, de la teología,
Y me recuerdo tomar esta clase con Gustavo sobre el encuentro y esa herida colonial del siglo XVI, de ese encuentro entre las comunidades autóctonas, indígenas, de lo que se llamaba las Indias, y el pueblo europeo. La destrucción de mundos, de cultura, de medio ambiente, de creación, de lenguas, de cuerpos. Yo quedé tan impactado con esa clase que no tenía dónde poner esas ideas. No tenía las raíces suficientes todavía para recibir lo que Gustavo estaba ofreciendo en esa clase sobre las casas. Pero sentí algo profundo dada mi vida en una guerra en El Salvador. Yo nací en la guerra en el 81, hasta que me fui de El Salvador la guerra todavía estaba. Ver cuerpos desnudos dejados al lado de la calle era una cosa normal. Claro, sabíamos de Romero, de Oscar Romero, que lo habían matado diciendo misa. De todo lo que era ser una iglesia comprometida con pobres y correr los riesgos de que te mataran también. Esa era mi historia, pero nunca la había pensado teológicamente, nunca la había pensado en relación, en mi propia historia, en relación con mi fe. Y en esa clase, pues, empecé a vivir una transformación que sigue hasta hoy. Ahí es donde me encontré por primera vez con Gustavo en la clase de las casas y donde me puso, digamos, una llama en el corazón, en mi estómago, donde tenía que seguir explorando, tenía que seguir conociendo más sobre este estilo de hacer teología. A mí me encanta la patrística, me encanta la historia de la iglesia, la teología medieval, pero este modo de hacer teología, de decir algo sobre Dios desde la perspectiva de los pobres, desde la perspectiva de mi propio pueblo salvadoreño, eso era algo diferente que no había saboreado ese saber o ese conocimiento. Pues ya llevo varios años en este proceso de aprendizaje de Gustavo. Terminé siendo su asistente por años, que ya mencioné, en la universidad. Así que tuve este privilegio de acompañarle, de conversas largas después de la clase, de cenar y conversar por horas y escuchar de cómo él también llegó a esta formación, a estar en los lugares apropiados, donde también se le cambiaron los modos de pensar del modo en que había sido formado en su juventud, y después a la formación que le llamaba y que le forzó, digamos, a repensar mucho de lo que es hacer teología. Yo enseño ahora teología en la universidad. Ayer discutimos este libro, Cómo hablar de Dios es el sufrimiento del inocente, del libro de Job. Tuvimos una discusión magnífica con los estudiantes de doctorado. ¿Qué es hacer teología? ¿Qué es arriesgar los sistemas teológicos en los que uno vive, en los que uno cree? Porque hay una contradicción en sí mismo, que la injusticia que está viviendo, no solamente uno, pero los inocentes del mundo, los pobres, tantas personas, tantas comunidades, que esa pobreza que les mata no la merecen. Pero ¿cómo vivimos esa contradicción con un Dios amor, un Dios de creación, de una creación buena? Es una contradicción profunda que no tiene una resolución fácil. Y por eso Gustavo en ese libro, pero también en este último, nos habla del lenguaje de la justicia que tiene que estar ahí, este lenguaje de profecía, este clamor por la justicia, pero también este lenguaje de la gracia, de un horizonte más amplio, que es que solo en ese horizonte se puede entender la justicia de Dios y el misterio de Dios. Yo enseño teología hoy, ojalá en el modo que Gustavo también me lo enseñó a mí. Yo trato de darle a mis estudiantes un poco de lo que a mí se me dio.
una valentía, un modo de pensar Dios, de pensar el mundo de la pobreza y la vida de los pobres, comprometidos en un ambiente eclesial para poder hacer algo sobre esa realidad, porque proclamar el Evangelio es comprometernos a cambiar las circunstancias de la pobreza, a seguir en estos procesos de liberación, que siguen, que no llegan a un punto final, pero es un proceso, y quiero enfatizar eso. Gustavo siempre hablaba de un proceso de liberación que nos lleva a la libertad radical de Dios. En los últimos años de Gustavo, tratamos de armar más redes entre el norte y el sur, así es que fuimos con sus ex estudiantes y colegas de los Estados Unidos a Lima para empezar a crear estas redes, estos vínculos, para un día cuando Gustavo ya no estuviera. Y ahora pues ha llegado ese día, ya llevamos un año sin Gustavo. Y creo que esas redes siguen armándose entre el norte y el sur. Digo todo esto porque uno de los retos que tenemos para el futuro de este modo de hacer teología es que haya más amistad, más confianza, más entendimiento y no sé, más trabajo en comunidad entre las comunidades comprometidas con este estilo de ver el mundo, de hacer teología, de pensar a Dios, que existe en los Estados Unidos, que existe en Europa y claro que existe también en Perú, en Lima, en Colombia, en Brasil y en países en África y en Asia. Ese es uno de los retos que Gustavo nos deja a todas las personas con que él trabajó y a las comunidades que él creó en el norte y en el sur, dado que pasó casi 20 años enseñando aquí en los Estados Unidos. Perder a Gustavo el año pasado para mí fue como perder a una figura paterna en mi vida. No solamente me abrió puertas académicas, pero más que todo las puertas intelectuales para repensar qué es Dios, qué es hacer teología y por qué. ¿Por qué haces teología y con quién y para quién? Bien, déjenme entrar un poco en este libro, Vivir y pensar el Dios de los pobres. El libro tiene 4 partes. En la primera parte, Gustavo, antes de entrar en las diferentes partes, déjenme leer la primera oración que está en la introducción del libro. Gustavo dice lo siguiente: la Escritura nos dice que el rostro del pobre nos interpela y que en él lo hace el Dios amor que nos anuncia Jesús de Nazaret. Esa es la primera oración del libro. Y la introducción está titulada Hacer nuestra la memoria de Dios. Bien, la Escritura nos dice que el rostro del pobre nos interpela. Este libro, en la segunda parte de las 4, es sobre las Escrituras. Y esa parte se llama el rostro de Cristo. Pero en la primera parte, que se llama los signos de los tiempos, es la parte del rostro del pobre. En esta primera parte, donde hay 4 capítulos, es donde Gustavo nos cuenta la historia de cómo surgió la presencia del pobre de los pobres, la irrupción de los pobres, como ya ha dicho por décadas, en nuestras conciencias, más que todo en la conciencia mundial, pero de la Iglesia en particular. Gustavo nos lleva a la historia eclesial del Concilio Vaticano y de ese sueño que no llegó a tener vida en el concilio. Ahí en el concilio se vivió el sueño de la Iglesia repensándose con el mundo, la Iglesia repensándose con otras religiones, pero el sueño de la Iglesia de los pobres quedó ahí pendiente. Como sabemos, Medellín le dio vida a ese sueño. Y en las décadas que siguieron, se siguió desarrollando ese sueño. La obra de Gustavo marcó profundamente la realización de ese sueño,
de esa deuda desde el concilio, y que con Francisco pues ha llegado a la Iglesia Universal. Entonces, en la primera parte nos encontramos con esa historia y con muchas de las críticas también que hoy encontramos sobre la teología de liberación. Gustavo siempre siempre fue muy fino en no necesariamente nombrar de dónde venían las críticas, pero es claro, hay personas que dicen la teología de liberación, bueno, eso es algo ya del siglo XX, ahora el mundo ha cambiado, ya vivimos en otro mundo. Y Gustavo dice, no. Bueno, sí, vivimos en otros tiempos, la historia está viva, sigue cambiando, pero la realidad más profunda que se vivía y que se pensaba y con la que se peleaba en las décadas de los 70, 80, 90, eso sigue y sigue empeorándose. El mundo de los pobres sigue creciendo. Entonces, la historia cambia, pero muchas cosas a lo profundo siguen lo mismo o empeoran. Gustavo quiere que se marque esa continuidad entre lo que se ha vivido y lo que estamos viviendo, entre esas luchas y lo que estamos luchando hoy. Porque si no, terminamos con una memoria muy frágil, donde desvinculamos lo que ha vivido otra comunidad, nuestros antepasados, otras generaciones mayores, y lo que estamos viviendo hoy y lo que están viviendo las generaciones que vienen después. Y por eso la introducción se llama Hacer nuestra la memoria de Dios. Y este tema de memoria, de hacer nuestra la memoria, va a seguir en el libro. Entonces, ¿qué es la memoria de Dios? Podemos preguntarnos. Y en lo más profundo, como sabemos, por las Casas, por Bartolomé de las Casas, una figura y un pensador que se presenta en todos los escritos de Gustavo, la memoria de Dios a lo profundo es esa memoria de los que sufren, de los olvidados de la historia. Entonces, hacer nuestra la memoria de Dios es recordar como Dios recuerda. Es no olvidarnos de los pobres. Y en la segunda parte del libro, que se llama El rostro de Cristo, es el fundamento bíblico de cómo Cristo nos lleva a los pobres y cómo en ese misterio del encuentro con Cristo en las Escrituras es donde nos encontramos con el rostro de los pobres. Entonces, la primera y la segunda parte del libro son como dos caras de la misma moneda, el rostro del pobre y el rostro de Jesús. Y ya en la tercera parte, Gustavo nos invita a entrar en lo que es esa espiritualidad del seguimiento de Jesús en la historia. Nos invita a integrar más profundamente un entendimiento de la opción preferencial por los pobres. Y entra en lo que es hacer teología, lo que es la espiritualidad, lo que es el seguimiento en el Espíritu a Jesús. Y solo voy a leer aquí unas frases breves que creo que nos llevan a eso que estoy mencionando acá. Esto es de la página 336. La tarea teológica, lo hemos recordado, es una vocación que se suscita y se ejerce en el seno de la comunidad cristiana. Por eso mismo no es una obra simplemente individual. Tanto la fe como la reflexión acerca de ella se viven y se piensan en comunidad. Ambas dimensiones, la personal y la comunitaria, signan tanto la vivencia de la fe como la reflexión acerca de ella. La elaboración teológica no es la obra de una persona aislada de la comunidad cristiana. Esta es, en última instancia, el sujeto colectivo de dicha reflexión. La inserción en la comunidad, cuyo cometido es testimoniar el Evangelio, es el contexto vital y necesario de una propuesta teológica. Quería leer este párrafo porque Gustavo está enfatizando el papel de la comunidad. Y para mí este es uno de los desafíos más grandes que tenemos que enfrentar para el futuro. ¿Cómo seguimos pensando Dios? ¿Cómo seguimos haciendo teología en nuestro propio modo, pero en conjunto con otras personas, en comunidad? Ojalá este libro nos ofrezca una oportunidad para seguir haciendo esa teología, para seguir pensando los signos de nuestros tiempos, para seguir reconociendo el rostro del pobre, para seguir reconociendo en las Escrituras el rostro de Cristo que nos desafía.
La última parte, para mencionar brevemente lo que se encuentra ahí, la cuarta parte del libro, Gustavo nos presenta con 3 desafíos. El desafío de la modernidad o la posmodernidad, donde se pregunta, ya que ya lo hizo en ese librito, ¿Dónde dormirán los pobres? Pero, ¿qué será de los pobres en el futuro que viene? ¿Qué será de los pobres en este mundo posmoderno? ¿Caben las utopías de los pobres ahí? En un mundo de tanta tecnología, de la inteligencia artificial, donde muchas de esas tecnologías se están experimentando contra los pobres. ¿Qué será de los pobres? En otro capítulo, Gustavo nos invita a pensar la pluralidad de las culturas en el mundo y la pluralidad de las teologías que han surgido en varias partes del mundo. ¿Cómo se pueden hablar estas teologías, estos modos de pensar Dios en África, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica? Es un reto y ahí es donde creo que tenemos que seguir armando lazos, armando redes, armando convenios, conversaciones globales, más que todo sur-sur. ¿Cómo podemos pensar iglesia en Perú, con iglesia en Nairobi, con iglesia en Indonesia? ¿Cómo podemos pensar sur-sur para seguir ampliando nuestras teologías, nuestros modos de entender el seguimiento de Jesús? Y el último capítulo del libro, el desafío es el de la pluralidad de las religiones. ¿Qué nos está diciendo Dios en otras religiones? Y tenemos la capacidad de escuchar lo que Dios nos dice en otra forma, más allá del cristianismo. Aprender a escuchar a Dios, no solamente en las religiones grandes del mundo, pero en las religiones de la Amazonía, en las tradiciones de pueblos y aldeas de África. ¿Qué nos está diciendo Dios en esas revelaciones a esas comunidades pequeñas del mundo? Es un reto que para mí nos lleva de regreso a esta figura de Bartolomé de las Casas y a las comunidades autóctonas, indígenas, que siempre han estado en el corazón del trabajo de Gustavo, porque es un desafío para el futuro de la Iglesia, para el futuro de nuestras comunidades cristianas, seguir repensando lo que es ser seguidores de Cristo en relación a esa herida colonial, a esa herida de cultura, de destrucción de mundos. ¿Cómo pensamos Dios? ¿Cómo vivimos una espiritualidad en el seguimiento de Jesús? Cargando con esta larga historia, pero también cargando con esa memoria de Cristo, con esta memoria de Dios, que siempre es la memoria de los pobres. Bien, esa es un poco una perspectiva de lo que está en este libro. Ojalá el libro inspire, como he dicho, conversaciones, lecturas entre comunidades. Gracias por el tiempo, disculpen que me alargué un poco en mis palabras y ojalá nos podamos encontrar en persona. Hasta luego.